Buenas tardes, soy el teniente primero médico Quinteros, residente del tercer año del servicio de cardiología, y hoy vamos a dar una clase sobre insuficiencia aórtica aguda. Bueno, por definición, la insuficiencia aórtica aguda es el reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole del ciclo cardíaco. En cuanto a su etiología, son dos etiologías bien marcadas, orgánicas y funcionales. Dentro de las orgánicas son debido a lesiones o alteraciones estructurales de las válvulas sigmoideas aórticas, que pueden ser por causas congénitas, como la aorta biscúspide, enfermedad del tejido conectivo, como es el síndrome de Marfan, lupus, artritis, inflamatorias, como es la fiebre reumática, la endocarditis, y traumáticas. Y en cuanto a los mecanismos funcionales, por distorsión o dilatación de la raíz aórtica o del aparato subvalvular o de la aorta ascendente. Y esto puede estar debido a hipertensión, aortitis sifilítica, traumatismo también, síndrome de Marfan y aneurismas disecantes. Bueno, en cuanto a la fisiopatología en general de esta valvulopatía, se debe principalmente a la carga de volumen que recibe el ventrículo izquierdo, ya sea por la aurícula, enviando su sangre en forma normal hacia el ventrículo, más el volumen de sangre que viene desde la aorta a través de esta válvula insuficiente al ventrículo, generando una sobrecarga tanto de la precarga como de la poscarga. Y en cuanto a toda la fisiopatología, va a depender del volumen regurgitante y de las presiones que haya en el ventrículo izquierdo. El volumen regurgitante va a depender del área del orificio valvular regurgitante, de los gradientes diastólicos entre las presiones que tiene la aorta y que tiene el ventrículo izquierdo, y también de la duración de la diástole ventricular. Bueno, como vimos ayer, el ventrículo izquierdo tiene una gran capacidad de resistir a estos cambios siempre y cuando se vayan prolongando durante el tiempo. Los mecanismos adaptativos que tiene son la dilatación, la hipertrofia, tanto excéntrica como concéntrica, para de esta forma aumentar los volúmenes telediastólicos sin modificar las presiones de fin de diástole. Pero para esto, como vimos en la clase de ayer, se necesita una evolución marcada en el tiempo. Bueno, acá vemos un ventrículo izquierdo dilatado e hipertrofiado. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica aguda? Que es lo que vamos a ver nosotros. En la insuficiencia aórtica aguda, el ventrículo no tiene el tiempo para poder adaptarse de forma suficiente a estos cambios de volumen. Por eso, primero ahí, lo que se produce en insuficiencia aguda es una desadaptación brusca del ventrículo izquierdo. Aumenta la presión diastólica, ¿sí?, hasta alcanzar las presiones del ventrículo izquierdo, hasta pueden llegar a alcanzar las presiones del aurículo izquierdo. Se produce cierre precoz de la válvula mitral, cae el volumen minuto, como el único mecanismo compensador que puede instaurarse es aumentar la frecuencia cardíaca. Esto disminuye también el tiempo diastólico y aumenta el gasto cardíaco, llevando a una insuficiencia cardíaca aguda, edema agudo de pulmón, isquemia, por disminución de la irrigación cardíaca que se irriga durante la diástole, y puede llegar al shock cardiogénico. La clínica entonces va a estar abocada a estos cambios que se producen en cuanto al volumen y a la falta de tiempo para que el ventrículo se acomode a estos cambios nuevos de volumen y de presión. Bien, entonces el ventrículo izquierdo, al no estar acostumbrado a esta sobrecarga brusca de volumen, solo puede adaptarse a las regurgitaciones leves a moderadas. Las que son insuficiencias graves no se va a poder adaptar y va a colapsar. Bien. Se va a presentar como un cuadro de insuficiencia cardíaca grave, edema agudo de pulmón y shock cardiogénico. ¿Qué podemos ver en cuanto a la auscultación en el examen físico? No va a ser tan florido como son en las insuficiencias crónicas. Lo que vamos a poder auscultar es un primer ruido normal o levemente disminuido, un segundo ruido disminuido y desdoblado, un soplo protodiastólico decreciente y el soplo diastólico de Austin Flint, nada más. Y nos vamos a basar en los métodos complementarios, como son el electrocardiograma, que lo único que vamos a encontrar es taquicardia sinusal. No vamos a encontrar los cambios que se producen en la crónica, porque no, como dije ya varias veces, no va a haber tiempo a que el ventrículo pueda adaptarse. En la radiografía de tórax
vamos a ver los índices cardíacos están normal, sí se puede ver redistribución del flujo, congestión pulmonar. Bien, y lo más importante es el ecocardiograma. Con el ecocardiograma nos va a permitir evaluar muchas características generales, como es la estructura de la válvula aórtica, el tamaño y la función del ventrículo izquierdo, la característica de la raíz aórtica, los efectos del impacto de este ser regurgitante, y las afecciones concomitantes de otras válvulas. Con el Doppler podemos ver la magnitud de regurgitación aórtica, las características del jet, en cuanto a longitud, área, el ancho al nivel de la vena contracta, la relación entre el ancho del jet y el ancho del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la pendiente de desaceleración diastólica, la detección del flujo holodiastólico, ¿sí? Presencia de regurgitación mitral y afección, como dijimos, de otras válvulas. ¿Cuáles son los criterios de gravedad ecocardiográfica? Tenemos la relación del ancho del jet con el ancho del tracto de salida del ventrículo izquierdo mayor del 64%, la pendiente de desaceleración del flujo regurgitante diastólico mayor a 3 metros por segundo al cuadrado, el tiempo de hemipresión menor a 200 a 300 milisegundos, el flujo holodiastólico a nivel de la aorta abdominal, el cierre precoz de la válvula mitral, la regurgitación mitral diastólica, y la apertura mesodiastólica, telediastólica de la válvula aórtica. Esto es lo que vemos en insuficiencia aórtica crónica. En insuficiencia aórtica aguda, lo que podemos llegar a visualizar son solamente el cierre precoz de la válvula mitral, regurgitación mitral diastólica y apertura mesodiastólica, telediastólica de la válvula aórtica, en presencia de un ventrículo izquierdo sin dilatación significativa. Bien, todos los otros índices de gravedad que aparecen en insuficiencia aórtica crónica pueden estar, pero lo más probable es que no los encontremos. El ecocardiograma transesofágico, el ET, ¿cuándo está indicado? Bueno, el ET está indicado cuando el ecocardiograma transtorácico es inadecuado para precisar el diagnóstico, ¿bien? O para evaluar la gravedad de esa insuficiencia aórtica. O cuando no es posible valorar para efectuar una reparación de esa válvula. Bien. También está indicado para los pacientes en que se sospecha una dilatación de la raíz aórtica. El cateterismo, el cinecoronariografía, se va a hacer siempre que sea posible antes de la cirugía, para ver si hay lesiones coronarias concomitantes. En cuanto al tratamiento, va a estar dividido por la etiología por un lado, bien, y por la gravedad por el otro. En cuanto a la etiología, bien, va a diferenciar si es endocarditis, disección o de otras etiologías. Si es una endocarditis, la cirugía va a ser imperiosa. ¿Sí? Si la regurgitación aórtica se acompaña de insuficiencia cardíaca grave, o sea, si es una insuficiencia aórtica con síntomas, la cirugía es imperiosa. Si no hay síntomas, se pueden llegar a hacer el tratamiento médico antes de realizarse la cirugía. En cuanto a la disección, el pronóstico va a estar más relacionado en el grado de la disección que en la valvulopatía. Bien. Y bueno, todas las otras etiologías, como traumatismos y demás, va a depender de la etiología para optimizar el tratamiento. Y en cuanto a la gravedad, bueno, las que son las insuficiencias aórticas leves y moderadas, ¿sí? El ventrículo izquierdo se puede llegar a adaptar a estas valvulopatías y pasar a la cronicidad. Pero la que no se va a poder adaptar es a la insuficiencia severa. Bien, por lo mismo que ya dijimos, que el ventrículo izquierdo no va a soportar este brusco cambio de volumen. En cuanto al tratamiento médico, bueno, el tratamiento médico no hay mucho para hacer en la insuficiencia aórtica aguda, porque se va a presentar con una insuficiencia cardíaca severa, shock o shock. Si se presenta con una insuficiencia cardíaca, vamos a utilizar asistencia ventilatoria, diuréticos para ayudar con los volúmenes, para bajar los volúmenes, vasodilatadores para aliviar la poscarga, y los sinotrópicos no están del todo esclarecidos para usarlos,
debido a que no es un problema generalmente las insuficiencias aórticas, no se presentan en pacientes que tengan una disfunción miocárdica, por el hecho de que generalmente la función cardíaca está conservada. Entonces los sinotrópicos no estarían del todo indicados en la fase aguda. Y todo este tratamiento médico es solamente tratamiento de sostén, ¿bien? Ya que el tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico. Bien, en cuanto al tratamiento quirúrgico, si son pacientes con insuficiencia aórtica aguda grave con síntomas, con insuficiencia cardíaca, tienen un nivel de evidencia 1A. Bien. Si los pacientes con insuficiencia aórtica secundaria a un aneurisma disecante de la aorta abdominal, también es nivel de evidencia 1A. Y después va cayendo el nivel de evidencia de acuerdo si presentan o si no presentan síntomas. Bien, de acuerdo a lo que son las técnicas quirúrgicas, ¿bien?, y los tipos de prótesis, va a depender de múltiples factores. En cuanto a la etiología, la edad del paciente, la capacidad del centro, el tipo de prótesis a utilizar, que bueno, que eso lo vamos a ver en otra clase separada. En cuanto al algoritmo de diagnóstico que nos presenta la Sociedad Argentina de Cardiología, es muy simple. Un paciente con insuficiencia aórtica aguda, hay que ver si tiene, o sea, si presenta o no presenta síntomas o descompensación hemodinámica. Si no presenta descompensación hemodinámica, se puede tratar la causa de base y plantear la cirugía en un segundo plano. Si presenta una descompensación hemodinámica o un síntoma asociado, la única alternativa es la cirugía. Bueno, muchas gracias.